¿Saben qué es lo más chistoso? Por ejemplo, las series coreanas, No. ellas son todas... Pero no tienes el tarro. La conferencia parece como un ladrillo, ¿no? Impresionante de la formación reticular. La formación reticular sí tiene su complejidad, sin embargo, nos hemos dado cuenta a través de todas las clases que llevamos, hemos mencionado sus principales conexiones en relación al tallo, en relación al cerebelo, en relación al encéfalo. O sea, hemos estado ya funcionando un poco en ese concepto de la formación reticular. De manera particular, cuando hablamos de las conexiones que tienen que ver con los estados de conciencia, ¿cierto? Entonces vamos a mirar con los estados de conciencia, cuando miramos que la corteza cerebral, toda esa información que nos llega, ahí está. Bueno, toda esa información que nos llega a través de las vías sensitivas, donde digamos termina haciendo conexión de relevo en tálamo y finalmente hace conexión en corteza. Esas vías sensitivas a través de las vías de sensibilidad superficial, profunda, consciente, vías que aún no hemos estudiado, sobre todo las que inician a través de los pares craneales, la vía visual, la vía auditiva. Todo llega a corteza. Cuando llega a corteza decimos que todo se hace consciente. Pero ese todo y todas esas vías, se hace consciente gracias a que hay un sistema que mantiene el cerebro dispuesto a recibir toda esa información y a mantenernos en alerta y a mantenernos despiertos, conscientes. O sea, todo lo que es consciente tiene que ver con la función de la formación reticular. Ustedes se han dado cuenta que en la pérdida de la conciencia, por ejemplo, el estado de coma, cuando una persona entra en estado de coma, se ha demostrado, se ha visto cómo esa persona puede responder a ciertos estímulos, ¿sí? Pero como por decir algo, movimientos de los ojos o algunas situaciones. Pero, ¿qué se sabe de cierto? Que hay estímulos de orden, más que todo, vegetativo y autónomo, no de orden consciente, ¿sí? Totalmente inconsciente, pero sí responde todo el sistema, responde a mantener, ¿qué? La vida, ¿sí? Todas esas funciones automáticas de mantenimiento de la vida se establecen, pero ¿qué no está pasando? ¿Qué no está conectado? La conciencia, ¿cierto? Se desconecta nuestro cerebro de toda esa realidad, digamos, vital que lo mantiene. Entonces, miren qué pasa. Evolucionamos en la tecnología, evolucionamos en mil situaciones, hasta biológicamente hay evoluciones también. En la clínica también hay muchos avances científicos, pero miren que hasta ahora una persona que entra en estado de coma sigue siendo incierto su diagnóstico. ¿Qué va a pasar? Hasta ahora no hay nada claro que diga cómo sacar a una persona de un estado de coma. Y todos los avances en la medicina están pues a full, pero hasta ahora no. O ustedes han oído. Ya fenómenos de clonación, ya pues es otro tema. Y eso, ¿no? Pero sacar a una persona del estado de coma desde esta parte pues, de lo clínico es común. Y esa formación reticular que vamos a ver hoy, pues ella también tiene unas conexiones muy difusas. Entonces, cuando hablamos de formación reticular, si bien hay conexiones claras, también hay conexiones difusas, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar que al hablar de esa formación reticular, en primer lugar vamos a decir esas funciones
funciones que realiza esa formación reticular para que realmente miremos lo importante y trascendente que es este sistema en la regulación y en el control también de nuestras funciones de manera consciente. Conciencia. Formación reticular. La palabra clave es ¿qué? Conciencia. Mantener la conciencia. Vamos a escuchar Bueno, entonces vamos a ver qué funciones tiene. Activación del sistema nervioso central, estados de alerta, esos estados de conciencia, esa es la principal de la función de ese sistema. Gracias a este sistema mantenemos esos ciclos de vigilia y sueño. Vigilia y sueño. Pero miren que para mantener la vigilia y sueño también tenemos otro sistema que está regulando y que puede, un centro que lee en qué momentos se establecen esos ciclos circadianos, cuándo es de noche, cuándo es de día, que digamos dentro de un proceso de una dinámica biológica normal, pues esos periodos de revitalización del cuerpo, de volverse a cargar energéticamente, también se hacen en los periodos de sueño. En este caso, las alteraciones del sueño, pues nuestras dinámicas sociales, toda nuestra evolución como humanos, pues prácticamente nuestro cerebro también ha empezado a ver esas dinámicas de nuestros trabajos, de los momentos de vigilia, de sueño. ¿Y qué ha pasado? Que se han encontrado también muchas alteraciones del sueño, ¿sí? Y el sueño entonces está en función, está regulado por la formación reticular, ¿sí? Todos los procesos del sueño, el ciclo del sueño, más o menos tenemos, hay unos 7, 8 ciclos más o menos del sueño. O sea, ciclos del sueño en donde hay con el electroencefalograma se puede establecer como esas curvas, en qué momento está más profundo el sueño, en qué momento estamos a punto de despertar. Y durante la noche tenemos varios ciclos de sueño, ¿cierto? Podemos, antes de despertar, soñamos y recordamos ese sueño. Entonces ahí más o menos hay un ciclo. De pronto no somos tan conscientes porque entra otra vez a alfa, ¿sí? Beta, y ahí empieza todo el ciclo delta. Y bueno, entonces en esos ciclos del sueño se establecen también unas respuestas del cuerpo, particularmente los movimientos oculomotores durante el sueño, ¿no? Que se llaman el sueño REM, ¿no? De los movimientos oculares rápidos, y el sueño no REM, ¿cierto? Donde no hay esos movimientos. Hay muchos fenómenos durante el sueño también. Por ejemplo, el sonambulismo. En los niños puede ser, digamos, unos fenómenos normales, ¿sí? Pero ya en el adulto el sonambulismo ya es un problema, digamos que hay una alteración dentro de esta función del sueño. Se sigue estudiando mucho sobre los ciclos del sueño. Para cada persona siempre como que también tenemos nuestras propias características y nuestra propia tipificación de nuestro ciclo del sueño. Es como también muy de cada uno, ¿no? Esa manera de establecerse esos ciclos. Entonces vamos a mirar la importancia que tiene esa formación reticular. Modulación de los reflejos medulares. Miren también, cuando decíamos que si en este momento estamos despiertos, entonces perfectamente puedo empezar a hacer actividades motoras, desplazarme, ¿cierto? Claro, ahí involucra todo el sistema motor, incluido también con el control que hace el sistema extrapiramidal. Y en ese sistema extrapiramidal que nos va a ayudar a regular, por ejemplo, el tono muscular en la medida que nos desplazamos, en la medida que podemos estar en motilidad estática, por ejemplo, ¿no? Ustedes los fisioterapeutas saben que nuestro cuerpo siempre está en movimiento. Y entonces, ya desde el orden, digamos, de nomenclatura clínica, hablar del movimiento, entonces se utiliza una palabra, no se dice movimiento como tal, ¿no?
movimiento cinético, movimiento estático, que sería, esa es la realidad, sino que ya se utiliza un término clínico y en el que manejan pues toda esta dinámica del conocimiento del movimiento, que le hablan ya es de motilidad. Entonces ustedes como fisioterapeutas hablan de nuestro contexto clínico de motilidad estática y motilidad cinética, ¿sí? Y entonces cuando uno habla con los fisioterapeutas siempre te van a decir, en algún momento sí saben que siempre estamos en movimiento, siempre. Así tú estés profundamente dormida, hay movimiento, ¿cierto? Hay vida. Y si hay vida, hay movimiento. Y también los músculos también están en ese estado, digamos, que están manteniendo un tono muscular, una postura, ¿sí? Bueno, entonces, en esa modulación de los reflejos medulares, ahí vamos a ver unas vías de formación reticular que ya conocemos. ¿Cuáles son esas vías? Del sistema extrapiramidal, descendentes, pues también, que controlan los reflejos medulares. Pero el núcleo rojo no pertenece a la formación reticular. Sí, la arruga espinal, claro, es parte de la vía del sistema extrapiramidal, sí. Pero pues estamos hablando de formación reticular. ¿Cuáles se originan desde los núcleos reticulares? ¿Cuál? Corticocerebelosa. Corticocerebelosa. No hay vía corticocerebelosa directa. Córtico, retículo, cerebelosa. Entonces la vía reticulocerebelosa es una. Pero esa es hacia el cerebelo. Pero estoy hablando de qué? De médula, la que regulan el movimiento y controlan médula. Fisioterapeuta es muy importante para ustedes. ¿Cuál? Cortico espinal ventral. Cortico reticulo espinal lateral. Exacto. La retículo espinal ¿qué? Vulvar y la retículo espinal protuberancial. Y la vulvar también se llama ¿cómo? ¿Retículo espinal qué? Lateral. Y retículo espinal ventral o medial. Esa retículo espinal lateral y medial, no ventral, lateral y medial. ¿Sí? La retículo espinal lateral va a ejercer inhibición del movimiento, ¿cierto? Va a regular esas fibras motoras que de pronto están, si son unas fibras de flexión, en ese momento inhibe para la flexión y se activan las de extensión. Por la otra vía, la retículo espinal medial. Entonces, miren, ya conocemos la importancia que tiene aquí la formación reticular, ya hemos visto unas vías para poder cumplir esa función que les hace. Y claro, cuando estamos, ¿qué? Despiertos. Somos conscientes de que si nos tropezamos, ahí mismo hubo unos movimientos de ¿qué? Distensión. Pero estamos conscientes, ¿cierto? De lo que pasó, así sea que hayan respuestas reflejas. La formación reticular que mantiene sobre ese tono muscular, de esas funciones flexoras y extensoras, pues, dependen de estas dos vías. O sea, vamos a mirar de dónde aparecen esos núcleos o cuáles serán esos núcleos que van a controlar y van a ser parte de estas vías de regulación motora. Regulación nociceptiva. Si ustedes se acuerdan, ¿a qué se refiere esto? Nociceptiva. ¿Dolor? ¿Qué es la nocicepción? Percepción del dolor. La percepción del dolor, ¿cierto? Del dolor. Cuando estamos conscientes y estamos despiertos, un dolor no nos deja dormir, ¿cierto? O sea, estamos dentro de ese rango de la conciencia. Regulación nociceptiva, pero ¿cómo lo hace? La vía del dolor, ¿cuál es? Espinotalámica lateral. Espinotalámica lateral, es la vía del dolor, ¿cierto? Pero ustedes se acuerdan que a través de ese fascículo espinotalámico lateral también había un fascículo espino-reticular. ¿Por qué? Porque esa vía mandaba colaterales a la formación reticular, ahí en el daño cerebral. Y también había un fascículo que iba desde la parte, la paloespino-retículo diencefálica,
O sea, iba hasta la formación reticular, llegaba al diencéfalo, a los núcleos intralaminares del tálamo. Esos núcleos intralaminares del tálamo, podríamos decir que son esos núcleos donde está toda la formación reticular a nivel de tallo y empieza a difuminarse y a establecerse dentro de la lámina medular interna en los núcleos intralaminares del tálamo. Y entonces ahí empieza a conectar ya con tálamo y ya del tálamo con la corteza. Pero es aquí donde estamos a través de estas vías en donde los núcleos de la formación reticular van a participar enterándose de cómo está esa situación de dolor y cómo percibimos el dolor. Y el ejemplo más característico es que un dolor no nos deja entrar en un ciclo de sueño. Pero también manda esas colaterales a través de vías espinoreticulares. La modulación del tono muscular prácticamente modula esos reflejos medulares a través de las vías que ya mencionamos. Porque hay acción sobre los reflejos medulares, se controla el tono muscular a través de las vías que acabamos de mencionar. Por supuesto, también va a participar en cierta medida en el control visceral. Nosotros somos conscientes cuando empieza aquí una conexión, digamos, de vías y de comunicación de lo emocional, que llega esa información es captada también a través de la amígdala, del hipocampo, de todo ese sistema límbico, que en últimas termina llegando aquí al hipotálamo. Pero el hipotálamo, cuando hay esas cargas emocionales, siempre vamos a somatizar de alguna manera. La formación reticular, como prácticamente nos mantiene la conciencia de nuestras emociones, pues también va a tener que hacer conectividad con unos grupos que ver con el sistema emocional. Y en la medida que nos emocionamos, tiene que hacer como una interpretación de esas emociones y conectar al hipotálamo para que el hipotálamo, a través del sistema autónomo, lo que es el sistema simpático y parasimpático, que controla todo el sistema visceral, pues exprese esas emociones, ¿sí? Entonces, por eso decimos, somatizamos la emoción. Y se somatiza cuando ya también, después de pasar del sistema límbico, formación reticular, el hipotálamo, con el control que hace a través del sistema autónomo, podemos evidenciar qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Por ejemplo, una emoción de tristeza muy seguramente va a activar las glándulas lagrimales. Distinto a cuando de pronto nos cae un mugre en el ojo, que también las activa. Y son dos elementos y serán dos vías distintas, pero habrá una respuesta en ese sentido emocional. Bueno, y tiene que ver en este caso, pues, la parte de la formación reticular. Está muy ligada al sistema límbico, a ese sistema emocional. Ese sistema emocional, pues nos cargamos emocionalmente, pero somos conscientes, hay conciencia. ¿Sí? En un estado de coma, esa parte no sabemos. No sabemos cómo será esa parte emocional. Si se bloqueará también, si no sabemos. Sigue todavía en incógnito. Con este preámbulo y que nos da la idea de cómo la formación reticular va a ser parte de las redes del microsistema, de todo el sistema nervioso, pues vamos a establecer, también decimos, aunque ella es muy difusa, aunque existe la mayor, está centrada y organizada en sus núcleos, en el tallo cerebral, pues no podemos hablar de esos núcleos así como delimitados totalmente, como si no podemos hablar, por ejemplo, del área vestibular, los núcleos laterales, mediales, inferiores, que son como delimitados, o el núcleo que da origen al facial, o el núcleo, cualquiera de los núcleos que dan origen a los pares craneales, que están allí en el tallo cerebral. Formación reticular. Cuando vimos tallo cerebral, dijimos, no vamos ahorita a hablar muy específicamente, pero ya sabemos que ella está dispersa. Pero el hecho de que esté dispersa no quiere decir que no esté organizada. Y está organizada así también, que llamamos núcleos en general, vamos a mencionar como núcleos, aunque son difusos, un poco dispersos,
pero sí están organizados, digamos, de medial a lateral. Y también están organizados o se reconoce también su función, teniendo en cuenta el tamaño también de las neuronas que forman ese sistema. Hay neuronas grandes, muy grandes, con muchísimas dendritas, y las vamos a llamar como núcleos reticulares magnocelulares. Magnocelulares, vamos a tener idea que hay formación reticular con neuronas muy grandes. Y habrá también neuronas más pequeñas, reticular parvocelular, van a estar más bien ubicadas de medial a lateral, de la parte caudal hacia la parte rostral. Vamos a encontrar más o menos así dispersas y vamos a encontrar entonces unos grupos de neuronas. Unos en la línea media, de manera longitudinal, vamos a llamarle los núcleos del Rafel. Ahí en toda la línea media vamos a llamar ese grupo los núcleos del Rafel. Vamos a encontrar paralelamente allí a estos núcleos del Rafel, vamos a encontrar otro grupo que va a ser el grupo central de la formación reticular, y otros que van a ser laterales. Más o menos están distribuidos en todo el tallo, longitudinalmente, de manera también transversal. Esto pues como una generalidad de cómo son los núcleos, cómo son las características de esas neuronas. Desde el orden funcional ya vimos toda esa lista de funciones que tienen los núcleos de la formación reticular. Hay unos núcleos muy particulares que se llaman los núcleos precerebrales. Y entonces aquí sí, por aquí pintaron una de las vías. Decimos que corteza cerebral conecta cerebelo a través de la vía córtico retículo cerebelosa, una de las circulavías. Y en este caso pues vamos a mencionar esa vía. Y esas vías llegan a esos núcleos que son exclusivos, que van a llevar la información al cerebelo. Y entonces vamos a encontrar un núcleo reticulo tegmental que va a estar ubicado a nivel del tegmento y la protuberancia. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar ese núcleo a nivel del tegmento y la protuberancia. Si ustedes recuerdan cuando leíamos los cortes de la protuberancia, hacemos formación reticular allá a nivel del tegmento. Hay un núcleo reticular paramediano. Quiere decir que paralelamente también a esta línea aquí del Rafel, más o menos, hay también un núcleo que está localizado allí para poder conectar las vías retículo córtico retículo cerebelosas, y se llama así paramediano. Y hay otro que es el reticular lateral, que queda ubicado a nivel del bulbo aquí. Estos tres podríamos decir que son como muy particulares y muy especiales, por eso se estudian dentro de esa conformación de las vías aferentes hacia el cerebelo. Se llaman así núcleos precerebrales. Son estos tres. ¿Sí? Desde el orden, digamos, neuroquímico, pues varían un poquito con relación a, por ejemplo, a los serotoninérgicos, que son de la línea media, justamente los núcleos del Rafel. Entonces, hay una organización de una distribución, como les decía, en ese radio cerebral de la formación reticular. Entonces, anatómicamente, pues vamos a encontrar los núcleos del Rafel, justamente en la línea media, los núcleos centrales paralelos a la línea media y los núcleos laterales, que van a estar prácticamente sobre un poco metidos un poquito sobre lo que es el pedúnculo cerebroso superior, que ahí vamos a encontrar como subyacentes esos núcleos laterales. Los núcleos del Rafel. Cuando hablamos de los núcleos del Rafel, tenemos que pensar que son los núcleos que están justamente en la línea media, y son unos núcleos que producen serotonina, y también se les conoce como núcleos serotoninérgicos. ¿Sí? Serotoninérgicos. Si pensamos a anotarlos desde la parte rostral,
Entonces tenemos el núcleo del rafe ventral, el núcleo del rafe dorsal, el núcleo del rafe lateral a nivel encefálico. Entre lo que es la protuberancia y el mesencefálico también. Acuérdense que yo aquí estoy hablando de células que son difusas. No están así, pues, que el núcleo esté allí donde se restos, no, pues, para poder entender y para hacerlo didáctico, sino que son células dispersas, difusas, pero sí están, digamos, como en esa área, ¿sí? Más o menos un área que podemos establecer. Entonces, tenemos el núcleo del rafe medial o tegmental central superior, como se le llama, tegmental central superior o rafe medial. Está justamente en el límite entre protuberancia y mesencéfalo. Luego tenemos en pleno tegmento de la protuberancia el rafe del puente. Rafe del puente pertenece a la protuberancia. Cuando veíamos la parte basilar de la protuberancia, el tegmento de la protuberancia, mencionábamos allí la presencia de los núcleos del facial, del núcleo de la cruz, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa parte del tallo cerebral? Pero en los núcleos del rafe, entonces aquí está el núcleo del rafe del puente, ¿sí? También núcleo serotoninérgico, como se suele decir. Y hay un núcleo del rafe que es muy amplio y prácticamente está a nivel del segmento de la protuberancia, pues también lo un poco, estableciendo entre ese pasaje de la protuberancia del bulbo. Y es muy grande ese núcleo de rafe, que tenemos ahí no tan así, como tan delicado. Entonces tenemos el núcleo del rafe magno. Núcleo del rafe magno. ¿Qué fascículo? ¿Qué tracto descendente se origina allí? ¿Qué fascículo se origina? Del rafe espinal, ¿cierto? Y ese núcleo del rafe espinal, ¿por qué es importante? Regulando la fisioterapia. ¿Por qué es importante? Me acuerdo que se encarga la regulación del dolor. Eso, porque modula el dolor. Ustedes van a tratar de, digamos, de regular la función de los músculos, van a tener que hacer las terapias a sus pacientes. Lo más seguro es que ellos les van a decir en algún momento, ¿no? O, por favor, más suave, o si está doliendo, ustedes también les preguntan, ¿no? Porque a veces en las terapias también el dolor es un indicativo de cómo está funcionando también la terapia y de pronto tener cuidado. Entonces, ¿el núcleo qué? El núcleo magno del rafe, ¿cierto? O rafe magno. Tiene que ver con la modulación del dolor. Llega y comenta por qué neuronas se medula. ¿Se acuerdan? ¿Por qué neuronas? Si está modulando el dolor y va a llegar a la médula, ¿a qué lámina de receptor? A la célula. A la 2, sustancia gelatina, ¿cierto? Y acuérdense que está allí prácticamente al lado o entre el asta posterior y la vía piramidal, ¿sí? La vía piramidal también juega un papel importante en la modulación del dolor. Hasta la localización que se está ayudando ahí a recordar esa función. Y tenemos a nivel de los núcleos del rafe, a nivel del bulbo nativo, tenemos dos núcleos, el núcleo pálido y el oscuro del rafe, ¿sí? El núcleo pálido y el núcleo oscuro del rafe. Están más que todo ubicados a nivel del bulbo. Sobre todo empiezan como a bosquejarse más esa formación reticular hacia la parte del tercio superior del bulbo raquídeo. Ahí encontramos entonces este tipo de núcleos. También a nivel, por ejemplo, de ya como alcanzando un poquito allí hacia la parte del encéfalo, unos núcleos que le llamamos núcleos lineares.
Y más que todo aquí, pues a nivel de mesencéfalo, ¿no? Aquí también hay un núcleo uniforme también y subuniforme. No los vayan a confundir con el núcleo uniforme y el rectángulo. Nada que ver, ¿sí? Son simplemente que tienen como ese mismo nombre, pero hacen parte del núcleo de la formación reticular. Bueno, eso sería, es muy importante porque juega un papel muy importante estos núcleos lineares en el momento en que se hacen los giros, ¿cierto? Sobre el eje del cuerpo. Miren que es sencillo y es fácil estudiar formación reticular y a veces se asustan con la convergencia tan gruesa, ¿no? Claro, pues es todas las vías, ¿no? Están ahí todas las aferencias, todas las eferencias, ¿no? Y no es tan complejo. Y sin embargo está la complejidad de muchos aspectos difusos que no se conocen bien. Pero lo que estamos aprendiendo aquí pues es lo que realmente ayuda a comprender la función, la metodología, la clínica que tiene que ver con este sistema. Tenemos también que ya vimos esos núcleos serotoninérgicos, los núcleos del grafeno. El núcleo dorsal del grafeno, por ejemplo, se considera que un poquito como lo sacan un poquito allí del grupo, porque parece ser que no solamente produce serotonina, sino que también está produciendo acetilcolina. Aquí estamos diciendo unas generalidades válidas, pero esto no quiere decir que sea exactamente que estos son todo el grupo de los núcleos del grafeno, pero por ejemplo en el caso del mesencéfalo, el grafeno dorsal, de acuerdo a funciones, muestra que también puede estar produciendo acetilcolina. ¿Sí? Entonces pueden haber unas variaciones de la producción del neurotransmisor. Pero estamos aprendiendo lo que se observa de manera general y lo que se conoce pues, y que se trabaja así como parámetros para poder entender la clínica y la metodología y la investigación. Hay un grupo de núcleos que se llama el grupo de núcleo central. Ese grupo de núcleo central sí tiene una característica, es que las neuronas que forman este grupo son neuronas muy grandes y fuera de eso forman unos núcleos que van, digamos, de dorsal a ventral. ¿Sí? De dorsal a ventral, ustedes ven aquí como un dibujo que he puesto, ¿no? Hay uno que se llama gigantocelular, magnocelular. ¿Sí? Justamente ese núcleo gigantocelular y magnocelular, pues vamos a encontrarlo en el tercio superior del bulbo raquídeo y parte donde inicia la protuberancia. Por mezclar son neuronas muy de gran tamaño, de mucho rango de ritmo y también pues, se caracterizan por ser tipo polinérgico, más que todo para que contienen receptores polinérgicos. ¿Sí? Por eso se llaman neuronas polinoceptivas las que forman estos grupos. Ya en la parte más caudal del bulbo tenemos el núcleo reticular ventral. Este núcleo reticular ventral pues prácticamente va a recoger un poco de información también del orden visceral, de los núcleos que más o menos empiezan a establecerse allí, muy cercanos, también de lo que es las vías del gusto, la parte visceral. Como núcleo de este núcleo celular. Entonces tenemos el reticular ventral, los núcleos gigantocelular, magnocelular a nivel del bulbo raquídeo. Ya en la parte subyacente, ¿por qué tenemos esta muestra, digamos, de la parte posterior del táxis? Porque prácticamente lo veríamos como de dorsal a ventral. Y entonces la clase se hace antes de un grupo de núcleos. En la parte de la protuberancia hay uno que se llama el núcleo caudal del puente y oral del puente. Caudal y oral del puente serían los núcleos que van a estar a nivel de la protuberancia. Pero ¿por qué son importantes estos núcleos? El caudal y el oral del puente, claro que ya los ciclos de la producción van a jugar un papel importante porque se ha observado que ellos tienen receptores para acetilcolina, ¿sí? Receptores colinérgicos.
momento en que estamos en la fase antes del sueño, donde se establece el sueño humor, que se caracteriza por los movimientos oculares rápidos. Entonces, si hay movimiento, pues estamos dando un papel importante en la función de quién, de los núcleos oculomotores, y por lo tanto se está regulando también el tono muscular, ¿cierto? Ese movimiento rápido pues también, o sea, quiere decir, por decir algo, que está pasando algo, cuando dormimos pues todo está relajado, los músculos, ¿cierto? Sin movimiento, pero ahí aparece una actividad motora de la que generalmente somos conscientes cuando estamos despiertos, ¿cierto? Aparece una actividad motora, por ejemplo el sonambulismo, entonces aparece un movimiento y estamos sin embargo ¿qué? Dormidos, por ejemplo en el caso del niño, ¿no? En ese caso. Entonces aparecen estos núcleos celular y caudal del puente, pues van a ser parte de esas células que van a formar las redes nerviosas en el momento en que se establece el movimiento ocular rápido de los ojos en el ciclo del sueño. O sea, por eso se reconoce como parte de ese sistema que se llama sistema activante reticular ascendente. ¿Sí? Entonces ya aprendimos aquí que los núcleos centrales del caudal neuronal del puente va a ser parte de vías polinérgicas, ¿cierto? Que hacen parte del ciclo MOR, del sueño MOR, ¿sí? Movimientos oculares rápidos y que va a ser parte de un sistema activante reticular. Sistema activante reticular. Le vamos a poner el apellido ascendente. ¿Sí? Ascendente porque va hacia después el núcleo oculomotor, por ejemplo, el tercero, el cuarto, sexto, que van en esa vía y conectan, por ejemplo, a través del fascículo longitudinal medial ascendente. Entonces, empiezan a establecerse ya unos sistemas y ya empiezan a darse nombres, como eso, el sistema activante reticular ascendente. Y ya empezamos a pensar en el ciclo del sueño, empezamos a considerar formación reticular, núcleos centrales, caudales oral a nivel de la o de pulmonares. Ahí ya vamos como conectando cosas de la función. Y tenemos como otro grupo de formación reticular los grupos laterales. Los grupos laterales van a estar ubicados como hacia afuera, como lateralmente al grupo central de núcleos. Los centrales son núcleos formados por neuronas muy grandes, macrocelulares, mientras que el grupo lateral se caracteriza por presentar neuronas pequeñas, de forma estrellada y pequeñas, en general se llaman neuronas particelulares. Y entonces hay un núcleo que caracteriza mucho como las más pequeñas y se denomina el núcleo particelular. El núcleo, si seguimos hacia aquí, hacia los lados laterales de la protuberancia, en donde vamos a encontrar también aquí como ese encuentro donde llegan los núcleos cerebrosos, el medio, superior, el inferior, pero particularmente sobre más que todo como dentro, ahí tapizando por dentro de manera esparcida, dentro del pedúnculo cerebroso superior, vamos a encontrar en ese nivel estos núcleos laterales. Entonces tenemos el núcleo parabraquial, el núcleo que forma el área de Sakai, el área X, y el tegmental protuberancial. Esos núcleos van a ser también, ellos sí van a producir acetilcolina. ¿Y qué van a hacer? Van a conectar, a liberar acetilcolina para que los núcleos macrocelulares que están acá, caudal neuronal del puente, puedan hacer la conexión para participar en el sueño. Hacia la parte en que se insertan tenemos los núcleos cuneiformes, subcuneiforme y el tegmental dorsal. Y hablábamos acá del núcleo de trapecio, ¿recuerdan? El tegmental dorsal. Pero esos hacen parte de los núcleos laterales.
la medida que vemos ubicados a nivel del bulbo, a nivel de la protuberancia, pues estará en relación con las funciones que encontramos aquí en el tallo cerebral. Habrá conexiones, por ejemplo, hacia las vías del tallo solitario, hacia los núcleos gustatorios, hacia el núcleo del tallo solitario, particularmente, a los núcleos, por ejemplo, del vago, ¿sí? Ese sentido. Igual pues también al sistema reticular. Tenemos el área de Sakay. Esas neuronas son las que más conectan durante el sueño en el estado modo, ¿sí? Las del área de Sakay o área X que se llaman aquí. Y el tegmental protuberancial del núcleo continuo, que se le llama. También ese núcleo tiene conectividad con los núcleos basales. ¿Cuáles serán esos núcleos basales? Va a conectarse con núcleo caudado, con el endostriado, particularmente con el glutamin, para ayudar a hacer, digamos, como ese control motor en los estados de conciencia. Porque los ganglios basales del sistema extrapiramidal, pues recuerden que hacen el control motor de corteza mediada por el tálamo, y información reticular, como también hace conexiones corticales, está en función de todo lo que tiene cuando estamos despiertos en conciencia. Entonces ese núcleo del núcleo continuo es el que hace conectividad, uno con la parte del tálamo, los núcleos ventrales anteriores y ventrales laterales que mencionábamos cuando desarrollamos el plano. En ese sentido puede ser muy importante tener en cuenta este núcleo. Ya el núcleo cuneiforme, tegmental, dorsal, que hacen parte del mesencéfalo, esos núcleos ya van a tener que ver con las conexiones hacia el sistema límbico. Tanto para el límbico como reciben también del sistema límbico también estos núcleos. Pueden estar recibiendo también de la amígdala, del hipotálamo, este tipo en esa área que tiene que ver ya con las situaciones emocionales. Esto sería pues como lo de detallar como cuestiones importantes de los núcleos que están ubicados en la zona lateral, ¿no? Característica importante que son núcleos polinéricos, que también participan en el función de humor y también en todas las actividades motoras y también en funciones viscerales. Y asimismo también van a participar en funciones de orden emocional. Entendido los tres grupos de neuronas o núcleos que forman el sistema reticular. ¿Cierto? Aquí se vio muy fácil, o sea, aprendámoslo fácil, ¿no? Porque todo el mundo se asusta con la conferencia de formación reticular. Pero se asusta ¿por qué? Porque es que hay todo lo que les he dicho y todo lo que hemos estudiado en formación reticular, pues empieza a describirse paso a paso lo que ya hemos estudiado. Pero de manera puntual y precisa, estos son los grupos que forman el sistema, los grupos de neuronas que forman el sistema reticular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Fácil o no fácil aprender los núcleos, la conformación de este sistema en el tallo cerebral? ¿Y dónde van a estar siempre? En el tallo cerebral. ¿Sí? Ahora veamos como ejemplos. Vamos a poner algunos ejemplos más relevantes. Siempre hemos estudiado médula con sus aferencias, sus eferencias. Estudiamos ¿qué? Eferencias de la médula, todos los tractos afines. Y aferencias de la médula, todos los tractos descendentes. Estudiamos cerebelo, aferencias, eferencias del cerebelo. También miramos el encéfalo con algunas aferencias y eferencias, por ejemplo, cuando vimos el tálamo, ¿no? El fascículo mamilo, talámico, por ejemplo. Algunos, casi no hemos estudiado mucho esos fascículos, pero ahorita ya vamos a empezarlos a mirar un poquito, porque ya nos conecta con el hipotálamo, esta formación reticular, y con el sistema límbico. Ya empiezan a aparecer ahí unos fascículos, que será como la novedad de pronto. Y también hemos estudiado la corteza cerebral,
Hemos visto algunos fascículos, los pedúnculos talámicos, que son parte de las vías, ¿cierto? De asociación, ¿de qué más? Vías conjunturales, Proyección. proyección, y en esas también cambian un poco, ¿cierto? Cuando vimos las vías de proyección nombramos todas las vías que iban a médula, que iban a cerebelo, ¿cierto? Entonces, miren cómo vamos recogiendo toda la información a medida que avanzamos. Veamos aferencias, las principales aferencias, las voy a nombrar así en general, sin entrar como en toda la minucia de qué núcleo, desde el tálamo. Sin embargo, podríamos decirlos porque en el tálamo es donde está como esa proyección reticular. ¿En los núcleos qué? Intralaminares del tálamo. Bueno, pero digamos que desde allá, desde el tálamo reticulares, bueno, eso por una parte. En el tálamo, desde el tálamo, habíamos estudiado que hay un núcleo que se llama núcleo reticular del tálamo. No sé si lo recuerdan ustedes. ¿Se acuerdan que aquí teníamos la lámina membrana interna del tálamo? Que nos separaba el núcleo anterior, ¿cierto? De los núcleos medianos, de los núcleos laterales. Más o menos esta parte de aquí. Pero hay un núcleo que está aquí entre la cápsula interna, un núcleo que le llamamos el núcleo reticular. Ese núcleo reticular prácticamente lo que hace es regular la difusión del tálamo. Núcleo reticular. Fíjense la realización de la publicidad. Mientras no tengamos la autorización de la publicidad, no podemos darle permiso. Yo voy a estudiar. A ver, voy a leer, porque ya se me va a considerar un poco regular del tálamo. Prácticamente va a ayudar a regular las funciones talámicas. O sea, ahí debe llegar toda la influencia cortical hacia ese núcleo y en el tálamo desde ese núcleo central. Bueno, entonces usted desciende del tálamo y tiene su propio núcleo y vamos a considerar la núcleo reticular del tálamo pequeño. Y entonces recuerden que también está la vía paroespino retículo diencefálica, que venía y traía toda la información de dolor de orden emocional, ¿no? Cuando tuvimos un dolor también, efectivamente, siempre les deseo a ustedes cuando hablamos esta vía. Si llega un ser querido y nos apapacha a la hora que tenemos un fuerte dolor, ¿cierto? Como que pareciera que ese dolor se le fuera conquistando. Esa a través de estas vías, ¿no? Y que son difusas, que son a veces vías que pues que no están muy claramente definidas. Hay entonces como aferencias lo que le llega a la formación reticular desde el tálamo, se llaman vías tálamo reticulares. Vías espinoreticulares, que también van por la vía de la vía espinotalámica lateral. Ya mandan colaterales y forman la vía espino-reticular. No olviden aquí que se está representando. La primera neurona de quién será la primera neurona. Del ganglio de la raíz posterior. La primera neurona es dónde? De la raíz posterior. En cambio aquí a dónde? A la médula. La médula. En el asta posterior, haciendo la defusación y ascendiendo hasta dónde? Hasta el tálamo. Pero mandando qué? Colaterales. ¿A dónde está mandando aquel número que estamos representando? Más que todo a los parbicelulares. ¿Sí? Son los que tienen como más actividad aquí. Lateral. En la medida que van a sentir. Bueno, espinoreticulares. Esas serían los dos tipos de aferencias. Miren, las hemos representado muy sencillos y como estarnos dando para comprendiendo, porque ya tenemos
A estas alturas ya sabemos que es aferente, que es eferente, ya hay toda un aprendizaje genérico, ¿cierto? Si hubiéramos empezado esta clase el primer día, pues imposible entender de qué se trataba, de qué estamos hablando, pero ahora ya lo chévere es que ya nos entendemos y podemos utilizar unas imágenes más sencillas porque ya estamos utilizando. Aferencias córtico-reticulares. Córtico-reticulares. Ya irán desde. ¿Cierto? Tendríamos que hacerle la neurona, ¿cierto? Córtico-reticulares. También desde la parte del lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital. Córtico-reticulares. Prácticamente esas son como las principales vías que nos mantienen encendida la corteza. Y es aquí donde está toda esa conectividad hacia información reticular y donde a veces no sabemos exactamente dónde van esas redes o dónde están llegando esas redes, pero mantiene, como se dice, el switcher de nuestra corteza encendida, ¿sí? Como estamos conociendo. Apariencias córtico-reticulares. Desde corteza hasta formación reticular. Hay una que es la córtico retículo cerebelosa, ¿se acuerdan? Pero allí, ¿qué serán? ¿Serán estos núcleos que hay acá? ¿O cuáles serán? Mira, tendríamos que dibujar acá. Hay córtico reticulares, entonces lo más seguro también, desde el área 8, por ejemplo, el centro ocular frontal, el centro ocular occipital, etcétera, porque decimos que la información reticular pues conecta, ¿no? Pero hay una que decimos las córtico-retículo-cerebelosas. ¿Con qué núcleos? De pronto también utilizar los generales. ¿Cuál podría ser? No serían de pronto aquí los, bueno, obvio, llegar aquí también, porque igual como le digo, los inhibidores que funcionan para el suelo mono que están aquí. Pero ¿qué otros? En esta área que estoy diciendo, la córtico-retículo-cerebelosa, ¿qué núcleos de la formación reticular estarían participando? Este es uno, por ejemplo, puede llegar allí, de hecho llego, pero ahorita que me acordé de la córtico-retículo-cerebelosa, ¿qué núcleos serían? Si va a ir para el cerebelo, ¿qué núcleos estarían? ¿Acuerdan que se me ha dado uno? El reticular paramediano, ¿se acuerdan? El reticular lateral, ¿cierto? Y el reticular central. Que se llaman como núcleos ¿qué? Precerebrales. ¿Cierto? La vía córtico-retículo-cerebelosa, entonces, esa la habíamos aprendido. Pero hoy, ¿qué aprendimos? Que los núcleos que hacen conectividad desde corteza para entrar información al cerebelo se le llaman núcleos precerebrales, ¿cierto? Y está el paramediano, el reticular lateral y el tegmental. El reticulo tegmental. ¿Listo? Miren, aquí ya empezamos a profundizar un poquito de cada vía, a encontrarle unos detalles específicos. Bueno, ahora, ¿de dónde más va a recibir esa formación reticular? Ahora, seguidamente van a ver sistema límbico, por ejemplo, vean Fredo. Cuando vean ese sistema límbico, ahorita me voy a adelantar simplemente a nombrar 3 estructuras de ese sistema límbico que van a estudiar acá seguidamente y que también hemos estudiado en hemisferios cerebrales y estructura interna. Ya conocemos el hipocampo, ¿cierto? Un corte coronal, hipocampo, formándole piso a quién? Al ventrículo lateral. Al ventrículo lateral, ahí está. Corteza entorrinal. La corteza entorrinal, ¿qué área es? ¿De Brodmann? La corteza entorrinal, ¿qué función tiene? Si fuera el examen mañana se podría preguntar. ¿Qué función tiene esa corteza entorrinal?
¿Qué área de Broadway? ¿Y dónde queda? El área 28, abdominal. Es el área que Olfatoria primaria. secundaria, el área de asociación olfatoria. ¿Se acuerdan del parahipocampo? ¿Sí? Justo allí en ese parahipocampo, hacia la parte donde está el uncus, allí adyacente al uncus, en toda esa área por allí se llama el área entorrinal. Lo más seguro, esto está un poquito delante de esta, en este corte se ve un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque más adelante está la amígdala cerebral, y ella queda ahí debajo del mundo. La superficie es el área perianal-taloide o olfatoria primaria, pero adyacente allí, como en pleno parahipocampo en su parte rostral, el área olfatoria secundaria. Y se denomina corteza entorrinal. O sea, esto tendrá que ver con funciones olfatorias. El hipocampo tiene una función bien importante y es que nos permite el aprendizaje, nos permite consolidar la memoria, ¿sí? Atención, el hipocampo. Ya lo van a ver ahora en la clase, y la amígdala cerebral, como ese centro de emociones, tanto positivas como negativas. Ya nos metemos en funciones que superiores. Entonces, la formación reticular, miren, si acá tenemos todo ese cerebro con estas partes, hipocampo, más adelante la amígdala, tenemos aquí la parte del área olfatoria, área entorrinal, pues desde ese nivel van a haber unas vías que van a llegar a conectar con los núcleos de la formación reticular a nivel mesencefálico. Entre ellos habíamos nombrado uno que es el núcleo del grafeno mediano, ¿cierto? Y el núcleo del grafeno angular y el grafeno dorsal. Con estos núcleos serotoninérgicos hace conectividad esta red de estos sedimentos. Pero yo les decía que de alguna manera esta formación reticular en este nivel ya superior pues se va a conectar a través del fornis, a través de la estrella terminal, pero todo eso termina en última llegando un poco es hacia la parte del hipotálamo, ¿sí? Llega por el nivel del hipotálamo y ya desde el hipotálamo entonces conecta a este nivel de los núcleos del grafeno mesencéfalo. Y entonces empieza a aparecer aquí un nuevo fascículo que lo vamos a denominar el haz medial del cerebro anterior. Este es el fascículo 9 de la clase de hoy, el fascículo representativo que, pues, además de todos los que ya hemos conocido, que nos va a conectar sistema límbico y formación reticular. Se llama haz medial del cerebro anterior. Entonces miren aquí, ya en este corte sagital, es decir, aquí, toda esa parte del límbico que recoge información, pero prácticamente para poder expresar las emociones, pues tiene que llegar a conectar al hipotálamo para que él a través de su control al sistema autónomo pues exprese todo lo emocional. Y aquí nos aparece este nuevo fascículo. Ese fascículo que nos va a conectar el hipotálamo con los núcleos del grafeno a nivel del mesencéfalo. Y este fascículo se llama, claro, este hipotálamo conecta estos núcleos del grafeno. Pero los núcleos del grafeno también le mandan aquí al hipotálamo, los núcleos del grafeno también van a hacer conexiones aquí con el área septal, porque el área septal también es esa área del placer, del displacer, por ejemplo, nos va a hacer conexiones a los núcleos, por ejemplo, también en la parte del área del displacer, en el área de óptica, por ejemplo. Entonces, se establece un fascículo
del cerebro anterior. El haz medial del cerebro anterior. Ahora en la clase del límbico también lo van a mencionar, porque es el que nos conecta prácticamente el límbico con el resto de la formación reticular. Y pues está conformado, claro, por fibras hipotálamo y reticulares. Hipotálamo a los núcleos reticulares. Como estamos viendo aferencias a la formación reticular, pero lo decimos desde este orden. Fibras hipotálamo reticulares. Están llegando como aferencias a través del haz del cerebro anterior. ¿Comprendido? Bueno. Ok. Veamos ahora, hay otras vías también que se llaman las vías avenulorreticulares. Resulta, cuando vemos vías, por ejemplo, decimos que el olfato y el gusto se relacionan, ¿no? A veces percibimos el olor de ciertas comidas, ¿no? E inmediatamente empezamos a ¿qué? A saltar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que esa conexión ya de lo que estas vías olfatorias, ya desde las áreas primarias y secundarias, pues hay una conectividad hacia la parte del epitálamo, ¿sí? Al epitálamo, recuerden la vena, ¿no? La vena. A través de esas avénulas, entonces, también hay unas vías avenulorreticulares, una para la parte emocional, pero más que todo esa avénula, vamos a dibujarla por aquí, viene a ser conexión con el núcleo salivar superior y más o menos, por ahí donde está el glosofaringeo, el núcleo salivar inferior. Sería ese tipo de conectividad entre la avénula y formación reticular. Por supuesto, con los núcleos del busto, ¿cierto? Núcleos salivares. Bueno, podríamos decir que son indirectas, pero indirectas para las funciones, digamos, olfatorias y gustativas, pero pues directas con respecto en sí a la formación reticular. Las cerebroreticulares que ya habíamos puesto como ejemplo, el cerebro también le manda ¿qué? Le manda vías aferentes hacia la formación reticular. Las eferentes, desde los precentemerales hasta las aferentes, también con los núcleos precerebrales. Las vías, por lo general, en la mayoría de los casos, son de tipo recíproco, no aferentes y eferentes. Teniendo en cuenta pues, la estructura de quien está hablando uno, pues establece si es aferente o si es eferente. No estamos hablando de formación reticular, pues desde aquí estamos mirando estas aferencias hasta aquí. Ahora veamos las eferencias. Ya lo que sale de la formación reticular, esas respuestas que da la formación reticular. Así como había aferencias talamoreticulares, también hay eferencias retículo-talámicas. También hay eferencias retículo-corticales, ¿cierto? Habían aferencias córtico-reticulares, todas, ¿cierto? Pero también hay eferencias retículo-corticales, retículo-hipotalámicas, también. Retículo-hipotalámicas a través de qué haz? Haz del cerebro anterior o haz prosencefálico ciliar. Estos son los nombres, cualquiera de esos dos nombres. Eferencias retículo-hipotalámicas a través de ese fascículo y retículo-espinales. Ya habíamos visto, por ejemplo, la del magno del rafemano, ¿cierto? Esa vía la rafoespinal, las conexiones o eferencias de la formación reticular, pues se traído a colación como el ejemplo de los núcleos centrales.
pero igual puede ser de los núcleos centrales o también particulares, laterales, dependiendo de la vía que se esté trabajando la función. Pues sobre todo, como la formación reticular está toda dispersa aquí en el tallo cerebral, en general, cuando uno habla de las vías, sobre todo cuando mandan esa información al hipotálamo, entonces uno habla del haz tegmental central y generaliza esa información. Todo lo que es sistema autónomo que tenga que ver con conexiones de formación reticular en el tallo, decimos, va por el haz tegmental central, ¿sí? Entonces es válido, ¿cierto? Cuando vemos alguna conectividad y no tenemos como muy clara la vía o la vía difusa, pero sabemos que se establece allí con formación reticular, sobre todo las vías que conectan al sistema autónomo, hablamos de haz tegmental central. O sea que hay dos fascículos nuevos que nos conectan formación reticular con el resto de la estructura del sistema nervioso. Este haz tegmental central lo imaginamos siempre en el contexto de todo el tallo, ¿sí? Y el haz prosencefálico medial conectando con sistema límbico. ¿Comprendido? Son dos nombres de dos vías aquí. ¿Ya? Haz tegmental central. ¿Sí? Conecta más que todo formación reticular al hipotálamo. Bueno, ¿qué más nos falta aquí? Me decía a través del haz tegmental central, del prosencefálico medial o haz medial de la haz prosencefálico medial, ¿sí? Y el fascículo longitudinal dorsal. Este sería el que nos podríamos decir que también se establece entre unos núcleos como por ejemplo el núcleo del locus coeruleus, que hemos mencionado como parte del piso en la fobia superior del piso del cuarto ventrículo que hemos estado mencionando y hablábamos de ese locus coeruleus. Entonces es un núcleo noradrenético que también conecta a estos núcleos pues, de formación reticular. Y lo va a hacer a través del fascículo longitudinal dorsal. También hay otro que va por delante de ese fascículo longitudinal dorsal en este nivel. Que se incorpora al haz mediano, prosencefálico mediano, y también hay otros fascículos que también harían parte también de manera recíproca con a través del fascículo longitudinal dorsal. Pues son como los fascículos nuevos que hacen parte de digamos, de la función de la formación reticular. Haz medial del cerebro anterior o también el fascículo prosencefálico medial, cualquiera de los dos nombres. También hay referencias desde corteza, desde el tálamo, desde el hipotálamo y desde el sistema límbico, ¿sí? A través de estos fascículos. Estos fascículos son los tres que nos van a conectar límbico con formación reticular. Y ahora en la clase siguiente, pues, cuando estudien el límbico van a mirar un poco esa conectividad para mirar esos fascículos que estamos aquí estableciendo. Y bueno, miren que hasta aquí hemos hablado de dos fascículos teniendo en cuenta las estructuras del sistema nervioso. El ejemplo típico, entonces decimos espinotalámico. Fascículo espinotalámico. ¿Qué me está diciendo? ¿Que va de qué? De la espina al tálamo. Y es muy fácil. Córtico, fondo cerebeloso. ¿Qué me está diciendo? Corteza, protuberancia. Pero miren qué empieza a pasar aquí con formación reticular y con sistema límbico y funciones superiores. Aquí ya empezamos a hablar en otro idioma para las vías. Y empezamos ya a conectar con las vías fisiológicas. Pues aquí ya las vías no me van a conectar o a nombrar tanto en sí la conexión estructural, sino que me van a hablar entre vías
en relación al neurotransmisor que está liberándose para cumplir una función. Y entonces en la formación reticular, estas vías que acabamos de mencionar, bueno, anatómicamente se consideran y se establecen, y sobre todo estas tres vías que les mencioné aquí finalmente, pero en últimas, cuando se hable ya de orden de función superior con sistema límbico y formación reticular, vamos a hablar de sistemas neurales químicamente identificados. Entonces ya vamos a hablar de qué, de vías que noradrenérgicas, serotoninérgicas y vías dopaminérgicas, ¿sí? Vías colinérgicas. O sea, aquí ya empieza a hablarse en términos morfofuncionales, ¿sí? Entonces ya empezamos a conectar la fisiología y ya son otra nomenclatura, un poco más que morfofisiológica, ¿de acuerdo? Y entonces se establecen sistemas noradrenérgicos, serotoninérgicos y dopaminérgicos. Bueno, resulta que en ese tallo cerebral, esos núcleos que acabamos de ver, los serotoninérgicos, los centrales, los laterales, pues se caracterizan por tener neuronas que producen neurotransmisores correspondientes a catecolaminas. Y se establece una nomenclatura de esos grupos de neuronas de esa formación reticular. Y entonces hay una categoría que se va a llamar la categoría A1 a A15, ¿no? Y la A1 a A15 me está diciendo que son neuronas de la formación reticular que producen noradrenalina. ¿Y que producen qué? Adrenalina. Pero las de A1 y A7 se ubican en diferentes niveles. Ya les voy a mostrar dónde están esos niveles. Y entonces, de la A8 a la A15 producen catecolaminas, pero ¿cuál? Dopamina, ¿sí? La A11 produce las dos, esas regiones. Y entonces vamos a mirar acá cómo esa formación reticular, miren, que está aquí en este tallo cerebral que acabamos de ver, la dispersa, ya nos empieza a decir algo. Por ejemplo, A1, A2 y A3 se va a producir a nivel de ¿qué? De la formación reticular del bulbo. Las catecolaminas A4, A5, adrenalina, se van a producir en qué nivel? A nivel de la protuberancia. ¿Sí se dan cuenta aquí? Entonces, ya empiezan a organizarse de otra manera distinta. Ya no vamos a hablar de núcleos que serotoninérgicos o centrales, serotoninérgicos centrales o laterales, sino que ya esa es una forma de entenderlo estructuralmente, pero ya desde el orden funcional ya empiezan a establecerse una nomenclatura más funcional. Y entonces vamos a mirar que ya van a haber núcleos adrenérgicos, núcleos noradrenérgicos, núcleos dopaminérgicos. ¿Entendido? Y entonces ya vamos a hablar de qué? De vías o proyecciones ¿qué? Noradrenérgicas. ¿Sí? Vías o proyecciones noradrenérgicas. Dentro de estas, mire que habíamos hablado un poco de los núcleos centrales, laterales, etc. Sin embargo, aquí nos aparecen ya núcleos con nombres muy particulares relacionados con la producción de neurotransmisores. Entonces, a nivel del lóbulo superior que les decía yo, entonces decimos que allí existe un núcleo noradrenérgico. ¿Sí? Será un núcleo noradrenérgico. También van a haber núcleos noradrenérgicos que van a estar aquí en este tallo cerebral y entonces se van a conectar hacia centros superiores incorporándose a las encefálico medial o a medial del cerebro anterior. Se van a incorporar a través de ese haz después de que han formado aquí unos fascículos que serán los fascículos tegmentales, el tegmental central, que todos ya quedan un poquito más laterales, el tegmental
lateral. Acuérdense que hablábamos de integridad cerebral como generalizante, ¿cierto? Pero aquí también es si ubican específicamente. Pero se incorpora todo, mire, al ácido encefálico medial. ¿Para qué? Para conectarse al hipotálamo, para conectarse al área septal, para conectarse al cíngulo y por supuesto conectarse luego al área central o a lo que quiera que pues se pueda establecer alguna condición y alguna situación que nos mantiene pues en estado de vigilia y todas esas emociones y todos esos procesos. Ya estas proyecciones neurológicas tienen unas funciones particulares, entonces van a estar participando en los estados de alerta, los hábitos, en el despertar, por ejemplo, el núcleo del locus coeruleus, que también lo vimos en tallo cerebral, decíamos que era el núcleo del despertar, de la atención, del aprendizaje, ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Pero ya ese nombre o ese núcleo del locus coeruleus decimos que es un núcleo noradrenérgico, porque ya empieza a hablarse ya en otra nomenclatura diferente. Nos ayuda a consolidar el recuerdo. Esto pues una de las tantas listas. También se le conoce aquí como estos fascículos van conectando para entregarse al ácido encefálico medial. También, entonces ya empieza el fascículo a tomar el nombre también del núcleo con su neurotransmisor. Entonces uno dice el núcleo del locus coeruleus conecta al hipotálamo a través de las noradrenérgico dorsal. ¿Por qué dorsal? Pues porque ese núcleo está ubicado dorsalmente. Si pensamos en el tegmento mesencefálico, está hacia la parte dorsal del tegmento mesencefálico. Bueno, esto pues para que se vayan dando cuenta cómo empieza ya a transformarse también la nomenclatura de la que venimos trabajando con base a los nombres de la estructura morfológica y empezar ya a hablar en otro idioma de lo mismo, de las mismas conexiones, de las mismas estructuras. Hay proyecciones serotoninérgicas. ¿De dónde salen esas proyecciones serotoninérgicas? ¿De qué núcleos que aprendimos? ¿Cuáles serían? Rafael mediano, ¿qué otro? ¿Qué me regala otro? Realmente que hiciera. Rafael dorsal, Rafael ventral, ¿qué más? De los núcleos. Bueno, esos son los principales. ¿Por qué no nombramos el otro núcleo, por ejemplo, racional? Porque ese no va para la parte hacia la parte menstrual, sino que va hacia medio. O sea, ese ya no lo nombramos, ¿cierto? Son proyecciones serotoninérgicas. Recuerden que todo lo que conecta ya al sistema límbico tiene que ver con funciones superiores y con funciones de la psiquis del ser humano. Y si ustedes se dan cuenta, aquí empieza ya a hablarse en estos términos y en estas vías que nosotros tenemos para poder identificar, por ejemplo, funciones y alteraciones psiquiátricas. Ustedes ya empiezan a darse cuenta de cómo empiezan a regular a través de medicamentos las concentraciones dopaminérgicas o serotoninérgicas para regular las alteraciones de otro enzima. Bueno, entonces aquí también los núcleos que ya habíamos mencionado, la dorsal, la mediana, pues que eran esos principales núcleos que van a conectar a los planos superiores. Estos núcleos prácticamente van a regular los sistemas dopaminérgicos. Hay neuronas, acabamos de ver el noradrenérgico, este sería el serotoninérgico. Ahorita voy a mostrar el dopaminérgico, cómo ese sistema, vamos a mirar qué funciones tiene y cómo este serotoninérgico regula al dopaminérgico. O sea, si se libera serotonina sobre una red neuronal en donde se está liberando y se están activando funciones promovidas por dopamina, este sistema serotoninérgico lo inhibe. Por eso hablamos de que es un inhibidor de sistemas dopaminérgicos. Y tenemos proyecciones dopaminérgicas también. Acuérdense que en esos grupos de neuronas del tallo cerebral también, que es el A8, A9, A10, pues se produce
generar dopamina, a diferencia de la 1 a 2 que van a producir noradrenalina. Estas proyecciones dopaminérgicas desde el orden funcional pues van a guiar todos esos estímulos que nos dan alegría, que nos dan satisfacción, que sentimos que hay recompensa, ¿no? Cuando sacamos ese 5 en el examen. Entonces se libera esa dopamina, es un ejemplo. Ya estamos en estas funciones ya superiores y complejas del ser humano. Recuerden que cada uno somos un mundo distinto de dimensiones. ¿Y quién está regulando todo eso? Pues estas vías, las dopaminérgicas, serotoninérgicas, ¿no? O sea, por eso se empieza a complejizar y a decir, hay vías difusas y complejas, no todas se conocen. Y entonces aquí encontramos las vías dopaminérgicas. También a través del ácido encefálico lineal, a través de vías que van a través hacen conexiones, por ejemplo, al tálamo, a los núcleos de la línea media, y estos conectan hacia la parte del ciclo. ¿Sí? También hay un cuerpo estriado, por allá los núcleos periféricos basales. Toda esa conexión se da a través de todos esos núcleos galácticos, todo lo que hemos estudiado de las vías del orden estructural. Pero aquí también empieza a aparecer un nuevo concepto, una nueva nomenclatura. Cuando hablamos de proyecciones dopaminérgicas, la dopamina, el centro, digamos, de producción de dopamina que más caracteriza, que se caracteriza dentro del sistema nervioso, es el mesencéfalo. Particularmente la sustancia negra, ¿no? Que es la que produce esa dopamina. Si la ubicamos, pues, aquí a nivel del mesencéfalo, la sustancia negra, la sustancia negra reticular, más que todo, y la dopamina, tendríamos que entrar a hablar un poquito de cómo regula el gas basal. Pero allí está en el mesencéfalo producción de dopamina en el sistema nervioso. Desde allí se establecen vías de control motor hacia corteza mediadas por el tálamo a través de la vía mesoestriada. ¿Qué quiere decir mesoestriado aquí? Quiere decir que va del mesencéfalo, ¿a dónde irá? Al cuerpo Al estriado. cuerpo estriado. ¿Y dónde está ese cuerpo estriado? Pues aquí, esto es cuerpo calloso. ¿Y aquí sería qué? El septum reducido. Pero si quitamos aquí, ¿qué estaría acá adentro? Núcleo caudal. El núcleo caudal, ¿cierto? Y lateralmente, ¿qué estaría por allá lateral? El núcleo lenticular, o sea, el putamen, ¿cierto? Y acá adelante se une formando el mesoestriado. O sea que en ese caso serían vías que van desde el mesencéfalo, formación reticular del mesencéfalo que produce dopamina, iría a hacer conexiones con el cuerpo estriado. Entonces aquí ya no llamaríamos una vía aquí será una vía dopaminérgica, mesoestriada, pero este meso significa mesencéfalo, mesoestriada, mesocortical, ¿cierto? Mesocortical. Eso no quiere decir, porque este término, este prefijo meso, podría interpretarse como algo que estuviera en medio, ¿no? Como en otro contexto. No lo vayan a confundir así. Mesolímbica, aquí significa mesencéfalo, mesodiensefálica. ¿A dónde iría? Diencéfalo. ¿Y quién es el encéfalo? Tálamo hipotálamo, ¿cierto? Mesolímbica, mesoestriada, mesocortical, ¿cierto? Correlación acá puede ser, a ver, de la parte del mesencéfalo a la mesodiencefálica, aquí, al diencéfalo. ¿A través de qué fascículo iría esta vía mesodiencefálica? ¿Se incorporaría a qué fascículo? Esa mesodiencefálica. ¿A qué fascículo? Al astro encefálico medial.
Entonces mire que empieza un poquito como a cambiar en la medida que empezamos a hablar de funciones. Pero podemos perfectamente relacionarlos con las vías que hemos aprendido. Bueno. Generalmente hacia de la parte mesorítmica, por ejemplo, también iría a la amígdala. Hay una conexión aquí a la amígdala a través del haz medial de la amígdala. ¿Sí? Esa vía mesorítmica puede estar también haciendo parte de esa vía del haz medial de la amígdala, que también pues, es parte de esas aferencias del sistema límbico. Y entonces hay muchísimas vías relacionadas con formación reticular y sistema límbico. Por eso la conferencia se hace de grande, ¿no? El pedazo que quieras leer de formación reticular lo puedes entender en este momento, porque ya tienes el todo. ¿Ya? Y las conexiones de nuestro cerebro son infinidad. Solo que vemos las principales, pero ya comprendemos cómo es que se conectan, ¿cierto? Ya comprendemos de qué estructuras estamos hablando. Por ejemplo, formación reticular nos trae nuevas cosas, pero en última las entendemos ya con la base que tenemos, solo que aprendemos nuevos términos, no es más. Y se van incorporando ya elementos fisiológicos, ¿no? De aquí en adelante ya vamos incorporando elementos fisiológicos para que podamos aumentar a la visión. Bueno, chicos, creo que ahí podemos dejar de